número 1 de mi proyecto final de electrónica analógica digital. A continuación les voy a dar a conocer un cierto avance que tuve dentro de la teoría del proyecto. Aquí, como podemos observar, les voy a dar a conocer mi índice de contenidos. Como primeramente tenemos lo que sería la portada, que es lo que les mostré. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En el siguiente video les daré a conocer mi avance número 1 del proyecto final de electrónica analógica digital. Como podemos observar aquí, tengo una portada en la cual le realicé a mi proyecto. Posteriormente, vamos a tener lo que sería el índice de contenidos. Cabe recalcar que mi proyecto que les voy a presentar no está 100% realizado. Incluso la teoría faltaría lo que sería incluir varios aspectos. Bueno, dentro del índice de contenidos tenemos lo que es la portada, que es lo que les acabé de indicar. Vamos a tener también un posterior resumen, un abstract, y a la misma vez vamos a tener un índice de contenidos y un índice de ilustraciones. En este caso colocamos el índice de ilustraciones debido a que estas imágenes que nosotros colocamos en un proyecto suelen ser de algunas páginas. Entonces, para que no exista plagio, vamos a indicar de dónde han sido extraídas. También tenemos el respectivo título, los objetivos general y objetivos específicos. Dentro de su marco teórico vamos a tener lo que es la definición de Arduino, el funcionamiento del Arduino. De la misma manera vamos a tener su importancia e indicaremos también las partes del Arduino. Y a continuación les daré a conocer lo que serían los sensores que voy a utilizar para mi proyecto. Y por último, la respectiva bibliografía. Quiero enfocarme en los objetivos. El objetivo general que yo me pude plantear fue investigar y analizar el Arduino y sus componentes con la finalidad de afianzar los mismos para un estudio más profundo de la electrónica analógica digital y en la ingeniería automotriz. En este caso puse ingeniería automotriz debido a que los sensores que nosotros vamos a aplicar junto con el Arduino va a ser referido a los autos. Dentro de los objetivos específicos, me he planteado determinar e identificar la definición de Arduino y su importancia en ingeniería, analizar y determinar el principal funcionamiento del Arduino y también diseñar un sistema con Arduino aplicado en la ingeniería automotriz con su respectiva simulación en el programa Proteus. Les voy a dar a conocer los puntos más importantes de mi avance teórico que he tenido en este transcurso del tiempo. Dentro de definición de Arduino tenemos que la comunidad Arduino en el 2020 nos establece que Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas y a su misma vez también pueden leer las entradas con sensores. Entonces, en nuestro caso, vamos a ocupar los sensores. Y también a esto lo va a convertir en una salida. Aquí, como podemos ver, la comunidad Arduino nos dice que la salida puede ser como activar un motor, puede encender un LED o también publicar algo en línea. En nuestro proyecto, ¿qué es lo que va a ser la salida, por así decirlo? En nuestro caso nos va a proyectar las variables, lo que sería en una pantalla LCD o también puede ser, por ejemplo, en una pantalla gráfica o mediante ciertos LEDs que nos den a conocer información acerca de lo que ocurre en nuestro proyecto. Aquí, como podemos observar, tenemos una imagen del Arduino Mega, que es uno de los más usados en la actualidad. También el funcionamiento del Arduino. El portal web Sataka Basics en el 2018 nos menciona que el Arduino trata acerca de una placa basada en un microcontrolador Atmel. Y aquí nos dice que los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, los cuales se los escribe con un lenguaje de programación que se lo puede utilizar en el entorno Arduino IDE. En este caso, dentro de la comunidad de Arduino, el Arduino IDE es un programa que nos va a ser muy útil para poder así poner en funcionamiento nuestro proyecto, ya que dentro de él va a estar aplicadas todas las funciones y variables que van a estar en nuestro proyecto. Y estas instrucciones nos van a permitir crear programas que interactúen con circuitos de la placa, como ya lo había dicho. También nos da a conocer que el microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada y una interfaz de salida, que era lo que expliqué anteriormente. También tenemos lo que sería en esta imagen
cómo se realizaría el funcionamiento del Arduino. Aquí, como podemos observar, esta captura es acerca de un funcionamiento digital, por así decirlo, en un programa, en donde se implementa todos los componentes del Arduino y así se lo haría funcionar. Dentro de la importancia del Arduino nos dice que radica en que al ser una plataforma libre y de código abierto, los usuarios pueden modificar los requerimientos a sus necesidades y de este modo intercambiar conocimiento. Esto nos quiere decir, por ejemplo, que nosotros mediante el Arduino vamos a poder intercambiar conocimientos de un compañero a otro, ya que no todos vamos a tener por ejemplo, no todos vamos a tener las mismas ideas de crear un mismo proyecto o para algo en específico. Todos vamos a tener diferentes necesidades y vamos a tener diferente campo de visión para así poder ver qué es lo que necesitamos y aplicarlo a nuestro proyecto. Aquí como cuarto punto indico las partes del Arduino, como podemos observar. Y aquí en la ilustración indico en una placa lo que serían las partes. Como podemos observar, aquí tenemos la fuente de alimentación externa, tenemos los pines analógicos, los pines digitales, los respectivos tierra, el voltaje de entrada y así sucesivamente. Como podemos observar también aquí tenemos el microcontrolador, la USB. Y bueno, a continuación voy a darles a conocer los sensores que voy a utilizar en mi proyecto. Como primero he elegido los sensores PIR. El sensor PIR, ¿en qué se basa este sensor PIR? Que se lo conoce como sensor infrarrojo pasivo. Este se lo puede utilizar como detectores de movimiento, por así decirlo, y estos son muy adecuados para, por ejemplo, sensores de alarmas antirrobo o cualquier otra actividad en lo que se lo quiera realizar. Aquí, como podemos observar, tenemos la imagen de un sensor PIR en físico, lo que sería cuando nosotros vamos a una tienda electrónica y lo queremos adquirir. Y aquí tenemos el sensor PIR en digital que nos da el programa Proteus. Como segundo sensor que voy a ocupar en mi proyecto es el sensor de vibración. Los sensores de vibración son aquellos que se utilizan para, como su nombre mismo lo dice, para la detección de vibraciones. Estos se utilizan principalmente en aquellos proyectos en los que, por ejemplo, solo se va a aplicar la vibración por motivos de seguridad. Es decir, a este se lo puede colocar en puertas o en ventanas. Y como podemos observar aquí, tenemos una respectiva ilustración de lo que sería el sensor de vibración en físico y aquí está en digital que tenemos que descargarlo e instalarlo en el programa Proteus, ya que no nos viene por defecto. También tenemos como tercer sensor que voy a ocupar va a ser el sensor infrarrojo. Este sensor infrarrojo en específico yo voy a ocupar, perdón, lo que sería el sensor Ear Obstacle, que sería en inglés, en el cual este se llama sensor infrarrojo de obstáculos. Este es diferente al sensor PIR, ya que el sensor PIR es pasivo, pero el sensor infrarrojo de obstáculo es aquel en donde tenemos un LED infrarrojo en el cual va a enviar una señal a un obstáculo y al momento de que esta señal choque en el obstáculo va como a rebotar y esta va a ser receptada por el fotodiodo o algo así es denominado esta parte blanca del sensor como podemos observarla. Y bueno, como cuarto sensor, este es un sensor adicional en caso de que alguno de los tres sensores anteriores denominados esté mal o tal vez alguno se asimile a otro. He pensado ocupar tal vez un sensor de llama. Este sensor de llama desde mi punto de vista, es uno de los más importantes que tenemos, debido a que, por ejemplo, dentro del automóvil, en caso de que alguien deje, por ejemplo, un cigarro encendido, puede ser, o ciertas partes del automóvil, por así decirlo, por ejemplo, empieza a tener una temperatura muy elevada de la que normalmente debe estar, un sensor de llama nos puede servir de mucha utilidad en lo que sería para un sistema de seguridad. Y bueno, a continuación voy a darles de conocer las aplicaciones de mi sensor. Bueno, el sensor PIR, ¿para qué lo voy a utilizar? Este tipo de sensor es como para identificación térmica. ¿Por qué digo térmica? Porque este sensor nos va a ayudar a identificar cierto objeto, por así decirlo, o más no objeto, es cierta, por así decirle, es cierta parte de su entorno en donde nos va a dar, en donde esa parte o un objeto, mejor dicho, tiene una temperatura
por encima del cero absoluto. Entonces, este sensor lo va a identificar. Y como podemos observar, yo lo voy a dar a conocer como para identificación térmica en una compuerta de un bus de transporte en la ciudad de Loja. Es decir, nuestra programación se basará en que si detecta una persona, por ejemplo, va a ser una actividad térmica, ya que el cuerpo humano tiene una respectiva temperatura. Va a solicitar al chofer que no cierre la puerta de entrada, porque si lo hace, el usuario sufriría lesiones graves. Y en caso de que no haya detección térmica, nos mostrará la pantalla que el chofer puede cerrar las puertas. Este he decidido colocarlo debido a que, por ejemplo, si el chofer no puede visualizar la puerta de entrada, la cual está colocada en el centro del bus, por ejemplo, si estos sensores van a estar ubicados en la puerta, entonces, si detecta cierto calor determinado de la persona, entonces el chofer va a poder ver en una pantalla que tiene en el tablero que cierre la puerta o que no cierre la puerta respectivamente. La aplicación de mi segundo sensor, que es el sensor de vibración. Nuestra aplicación es que, por ejemplo, antiguamente los buses no constaban de un sistema de alarma y esto ocasionaba inseguridades en los propietarios. Entonces, implementaré un sistema de alarma en donde el sensor de vibración nos va a alertar si alguien intenta forzar alguna puerta o si alguna puerta, por ejemplo, detecta vibración y mediante una alarma notificará que personas desconocidas están intentando entrar al bus. Y también el sensor infrarrojo de obstáculos que voy a colocar sería que en un bus de transporte, por ejemplo, yo quiero contabilizar la cantidad de pasajeros que entran. Entonces, en este caso, utilizaremos el sensor infrarrojo para que cada vez que detecte un obstáculo, que en este caso será la persona, es decir, el usuario que entra al bus, nos vaya contabilizando y así lo vaya acumulando, por ejemplo, lo que sería en la memoria, para así saber determinadamente cuántos pasajeros queremos que entren o la cantidad de pasajeros que ingresan en un día, en un mes, y así. Entonces, a continuación, les voy, por ejemplo, lo que yo pude avanzar de mi programación un poco es lo que sería para mi sensor PIR, que es el sensor de infrarrojo pasivo. En este caso, mi programación la saqué lo que sería de un autor que era Llamas del 2015. Él nos da a conocer un detector de movimiento con Arduino y sensor PIR. Aquí está, como podemos observar, está referenciado de donde extraje la página. Y en este caso, no ocupé en sí la misma programación, ya que, por ejemplo, como podemos observar, esta programación es que no, esta programación, la que yo pude ver, nos da a conocer con un LED, pero en mi caso yo la apliqué a una pantalla LCD. Entonces, a continuación voy a dar a conocer lo que sería mi proyecto en Arduino. En este caso, esto es lo que he podido hacer de mi proyecto. Como podemos observar, aquí tenemos mi placa de Arduino. En este caso, a modo de prueba, por así decirlo, lo he estado aplicando a un Arduino Uno. Aquí, como podemos observar, tenemos la LCD. Aquí tenemos el sensor PIR, que en este caso tenemos que instalar una librería de sensores de Arduino, ya que no nos viene por defecto en el programa. Y aquí, como podemos observar, va a ser nuestra entrada, la cual esta nos va a dar como a manera de decir, nos va a dar una notificación de que si detecta el sensor, por ejemplo, si nos manda una variable 1, esto nos va a decir que hay una persona que está, por ejemplo, interfiriendo en la entrada y de tal manera el usuario, que en este caso va a ser el chofer, nos va a decir que no puede cerrar las puertas. Y en caso de que nos mande la otra variable, nos va a decir lo contrario. Y bueno, como podemos observar, esta es la programación que yo he realizado en Arduino IDE. Aquí, como podemos observar, este programa se lo adquiere en la comunidad de Arduino, es gratuito. Y en este caso, yo he puesto aquí la programación de la página que cité anteriormente. Y como podemos observar, yo aquí pongo que en la primera línea de la LCD me coloque estimado usuario. En caso de que por ejemplo, en caso de que no detecte, va a cerrar las puertas. Y si detecta a la persona, que sería su respectiva temperatura, nos va a decir examen entrada. Entonces, bueno, esta programación vamos a tener que compilarla. Entonces, al yo poner verificar, nos va a compilar el programa. Aquí, como podemos observar, es un proceso
que demora un poco más de los 5 segundos aproximadamente. En este caso nos compila. Entonces, en ciertos videos que he estado viendo en YouTube, por ejemplo, aquí nos da a conocer, esto hay que modificarlo en editar. Entonces, para que aquí nos muestre la ruta de a dónde va el archivo .exe. Pero en este caso ya podemos verificar que está compilado correctamente, pero yo vi un video en YouTube que nos da a conocer, por ejemplo, en dónde nosotros queremos que se coloque el archivo exe. Entonces, en este caso, yo realicé ese proceso y yo quiero que el archivo exe vaya en esta carpeta que se llama ex.arduino. Entonces, como podemos observar, aquí está el archivo .exe del PID sensor. Es decir, este tenemos que introducirlo dentro de Arduino. Bueno, entonces venimos lo que sería a nuestro Proteus. A continuación vamos aquí a modificar lo que sería el Arduino 1. Y a continuación vamos a ir aquí. Va a ser nuestro program file. Vamos, por ejemplo, aquí va a ser en donde nosotros colocamos la programación del Arduino, de esta aplicación, del Arduino. Entonces, nosotros aquí elegimos la ruta de la carpeta y escogemos el archivo exe. Entonces, este video me fue de utilidad ya que, por ejemplo, yo quiero saber en dónde específicamente quiero colocar el archivo .exe. Entonces, en este caso lo coloco. Pongo OK. Bueno, aquí ya realicé la respectiva conexión de los pines, ayudándome mediante videos. Coloqué mi sensor PIR, en el cual lo tuve que instalar previamente. Y a continuación, al momento de que yo ya compilé, como podemos observar, podré darle play a la simulación. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, aquí nos está mandando una señal azul. Entonces, por ejemplo, esa nos quiere mandar como un no, o es decir, un cero. Entonces, por ejemplo, nos quiere decir que no detecta. Entonces, en caso de que no detecte nada, esta es la pantalla que va a estar en el tablero del chofer. Entonces, como podemos observar, aquí nos menciona estimado usuario, que fue la primera línea de la LCD que modificamos. Y aquí nos va a arrojar nuestro resultado, que sería cierre puertas. Entonces, al momento que nos quiere decir de que no hay nada, es cerrar puertas. Pero si yo cambio el estado, por ejemplo, va a detectar temperatura, es decir, va a detectar al usuario que está interfiriendo en donde se cierran las puertas. Le va a decir al chofer, estimado usuario, examine la entrada. Entonces el chofer lo que tiene que hacer sería mencionar o decir por un micrófono al usuario que está interfiriendo con las puertas y así que no sea lastimado. Entonces, ese ha sido uno de los pequeños avances de mi programa. Las dudas que yo tengo en mi programa, por ejemplo, sería esta. Me dice que la simulación no está corriendo en el tiempo real. Entonces, en este transcurso del tiempo yo voy a investigar un poquito acerca de eso. También por ejemplo, lo que no puedo hacer para mi proyecto también sería lo siguiente, o en la parte en donde me quedé. Lo que yo quiero ahora implementar sería lo que sería, como podemos observar, sería nuestro sensor de obstáculos, como podemos observar, y también nuestro siguiente sensor, que es nuestro sensor de vibración, como podemos observar aquí. Entonces, lo que me faltaría o en donde me quedé de mi proyecto es que yo quiero implementar estos dos sensores a mi placa de Arduino. Y de la misma forma, también quiero, por ejemplo, indicar una salida gráfica, lo que podría ser, y también salidas de LEDs. Y bueno, eso ha sido todo de mi proyecto. Y aquí, como podemos observar, tengo la bibliografía